Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas. Un verdadero placer teneros de vuelta por el canal. Espero que estéis estupendamente y con ganas de continuar este pedazo de juegazo que es Robocop Rogue City. Vamos a continuar, además ser donde lo dejamos en el capítulo anterior, en esta misión atraco al banco. Pero antes, al iniciar, como siempre, robaros 10 segundos para comentaros que sería fantástico y estupendo que apoyarais el contenido si os gusta, obviamente. Un like, un comentario, una suscripción, pues serían siempre bien recibidos y os lo agradecería eternamente. Vamos allá. Perseguir a los Street Vultures restantes, que están en lo que parece... sí, la parte inferior del banco. Pues sí. Joder, qué escenarios más guapos, tío. La verdad que lo digo, ¿eh? Qué bien se ve este puñetero juego. Es que flipo cómo se ve, tío. Os lo digo de verdad, ¿eh? Me parece alucinante. Vale, pues lógicamente estos son unas obras debajo del banco y han aprovechado para entrar y utilizarlas como punto de entrada para el banco. No parece que haya mucho movimiento, al menos por aquí. Además también tengo ganas de probar de forma más tranquila el arma, que ya sabéis que hemos estado haciendo cambios, hemos estado cambiando cositas. ¿Cómo va esto, amigos? Nada, ese no dijo ni patata. No le dio tiempo ni a decir patata, os digo, ¿eh? No le dio tiempo ni a decir patata. Hay un granadero, creo, arriba. ¿Sí? Bueno, había un granadero. Mira. Arriba, nada. Vale, entran, entiendo, es la entrada, sí, son las obras de un túnel y la han utilizado, ¿no? Como punto de entrada, sí, literalmente. ¿Podremos venir desde aquí? A ver, no creo que sea muy útil, también os lo digo, A ver, seres la leche, pero útil. Útil, pues muy útil no creo que sea. Me parece demasiado aparatoso. Ese es una sobrada, el lanzagranadas, disculpadme. Pero sí es cierto que me parece demasiado exagerado. Hombre, para lo mejor, pues un enemigo, bueno, enemigos un poco importantes y tal, sí, o algún jefe o tal, pero bueno. Grupos grandes también. Vale, ¿cómo se notan las mejoras? Por ejemplo, ahora llevamos 57 balas, cómo va cambiando el cargador. Buen blindaje. Joder, esto me recuerda a un mapa de Modern Warfare 2, tío. Os digo, Vale, ahora... mira, ahora por ejemplo para esto sí que hubiera estado guay, ¿vale? Para esto sí que hubiera estado chulo. ¿Alguno más? Menos. Puesta. Esa se la lleva puesta. Esa se la lleva puesta. Y creo que queda solo mi rey. Y vienen desde aquí. Otro más. No parece que sea muy útil lo de la moto, también te lo digo, A ver, en cierta manera, bueno, pero no sé, me parece que hay opciones bastante más interesantes que ir montado en moto. Hombre, para nosotros es espectacular, o sea que... no. Bien. Además es bastante más interesante el hecho de que si no apuntas mejor. La verdad que bastante mejor desde la cadera.
se llevó un disparito. Bueno, ahí se la jugó mucho. Ahí el colega se la jugó un montón. Ahí el colega se la jugó un montonazo. Vale, tendríamos que ir hacia ahí. ¿Desde dónde? Desde la izquierda. Vamos a coger aquí una carga. ¿Puedo entrar aquí? Echar abajo. Hola chicos, ¿cómo estáis? Granadero, granadero. Creo que sea compatible, ¿eh? Parece que sí. 6 puntos. Sí, esos son como heridos. Quiero pensar. Joder, lo del arma como se nota, tío. Es una burrada. El escudo. Dinero, documentos. Que siempre hay que cogerlos. Que oye, que al final para la puntuación. A ver, que no pasa nada tampoco, ¿eh? No es obligatorio, ni muchísimo menos. Pero hombre, da vidilla, la verdad. Aquí hay pruebas. Vale. ¿Eso es que hay alguien arriba? Puede ser. ¿Queda alguien? No veo yo aquí a nadie. Ah, quedas tú. Vale, creo que se había quedado un poco... Es uno con un lanzacohetes, tío. Uf, qué burrada, tío. Vale, disparas uno de cada. Me lo llevo, ¿eh? Solamente por los jajas. Pero un lanzacohetes... Contestar la llamada. I am listening, Creep. Robocop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. El desgraciado de Spike se nos va, ¿eh? Se nos fue. Lo perdimos. Con el tiempo no se juega. Completa la misión del atraco al banco. Pues Spike se nos fue. Informar al sargento Rick. Rastreo de Spike. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Vale, la doctora Blanche, recordáis que es la psiquiatra que nos está haciendo esos estudios psicológicos. Para ver, bueno, pues digamos un poco para ver si... Aquí no hay nada. Para ver si estamos en condiciones. Esta es la de tiro. Vale, ¿cómo puedo llegar? Un segundo. ¿Es arriba? ¿Es arriba? Es... Hey, what's the big idea?
Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Ostras, es cierto, tío. Fuera luces. A ver. Vamos a hablar con esta gente, obviamente. Qué guapo, es cierto, tío, que lo teníamos y no me acordaba de usar. Bueno, tampoco nos hizo falta en ningún momento, también os lo digo. Robocop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Hombre, Officer pero O'Neill. escucharás esas No pisadas. problem. O'Neill. Oh, CP skimps on everything when it fired our maintenance guy to reduce their costs. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Vale, pues nada. Vámonos para allá. Follow the cables. They should take you to the Vale. fuse box. Escaneando material. No se detecta corriente. No se detecta corriente. Este sería... Este. Y este va hacia abajo. Este va por aquí. Va por aquí, va por aquí, va por aquí. La instalación es un poco chusquera, ¿eh? Por no decir muy chusquera. Amigos, la instalación es un auténtico desastre. Escaneando. Los disyuntores. Vale, o sea que este tenía que estar... Vaya, hombre. Ese. Vale. Cerrar caja de fusibles. Me sirve. Pues nada. Aquí igual. Ya ves que aquí valemos para todo. Aquí igual. Te liberamos a unos rehenes. Centramos el tema de un atraco al banco, que igual te cambiamos los plomos. Si es que valimos para todo, macho. Es increíble. Oh, that's Detroit shining. Increíble. Thanks for the help. We are I'm going ready to for Vamos, you, Robo. vamos a sentarnos. where Detroit I'm afraid now not. stands. All right, Looks like OCP let's is see what's changing. cooking under the hood. God knows what they'll Once do I'm next. done, he's all yours, Doctor. Hey, what's that look supposed to mean? Vale, a ver. Evaluación. Vale. Bien, bueno, me sirve. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you, that's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves?
as system failure, but OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Vale, están chulas estas conversaciones con la doctora Blanche, la verdad. Mola mucho, sinceramente. A ver, habla de algo que es muy importante dentro del universo de Robocop, que es eso, ¿no? La relación hombre-máquina, ¿sabes lo que os quiero decir? Siempre esa pelea, siempre entre hombre y máquina. No falla. Vale. Ve a la sala de reuniones. Pues nada, para allá que voy. Oye, también os digo, tengo un montón de puntos de habilidad, ¿eh? Voy a meter... vitalidad... No sé qué meter, os digo. Vale, voy a meter uno aquí, otro aquí, otro ahí. Me quedan 5. Podría meter algo... No sé dónde meterlo, tío. No sé meter a concentración. Blindaje. Es que lo de combate, lo de puñetazo de impropiedad a un enemigo recarga todas las armas. Es que no me parece que haga mucha gracia, la verdad, tío. Hombre, blindaje está guay. Recuperación de las cajas de fusibles también está guay. Concentración... Me gusta concentración, os digo. Duplica el daño crítico. Venga, voy a meter uno a combate. Voy a meter otra vitalidad. Y voy a meter concentración. Venga. Ahí vamos. ¿Qué os parece? ¿Os va bien? He de decir que a mí me sirve. Vale. ¿Qué pasa? Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. Vale, enfrentarte a Whitaker. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs tobacco Mostramos apoyo a Lisa Washington every time you two talk, right? Al novato. He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Vale. Ir a la sala de reuniones. Nos enfrentamos a ellos y entonces, bueno, ayudamos a nuestro compi, al novato. What did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions.
That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Vale, nos vamos. De acuerdo, irte de la comisaría. Me voy. Robocop! Over here. A ver, You wouldn't want to alcalde. make the mayor of Detroit wait, would you? Vamos a hablar con él. ¿Qué ocurre, señor alcalde? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume. The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor. I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never ¿Qué quiere, do. alcalde? A ver. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Me gustaría escuchar la versión de I Mills. would like to hear his arguments. Just be careful. He's a snake oil salesman that will say whatever it takes to gain your support. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no Tus to actos Delta tienen City. impacto político. Vote for the A neighborhoods, vote for ver. Cusack. Yo tampoco le dije que le retiraba su apoyo. Yo simplemente he dicho que me gustaría saber qué es lo que dice él. Simplemente, pero vamos, que parece que no hay término medio. Uf. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. Ve que eres un encanto de tío, la verdad. If you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Nuevo objetivo, ¿vale? Terrorista doméstico. Ir al piso de la persona sospechosa. Ah, nos está liando, nos está liando. ¿Quieres salir? Salimos de la zona. Algo hay ahí. Además nos está haciendo ahí un poco... Nos está haciendo un poco de presión, en plan de, bueno, si no vas tú, vamos a tener que enviar a un agente real, humano, ¿sabes lo que os quiero decir? Y seguramente que lo va a pasar peor y tal, puede que incluso muera. Nos está ahí haciendo todo el lío, básicamente. Vale. Creo que nos está esperando allí alguien. Rastreo de Spike. Vale. Un segundo, pero... Vale, me obliga a hacer esta. Spike en un pajar, pero no puedo hacer esta. Vale, vamos para allá. Es que nos saca en otra sección. Pero ¿por qué me la cambia? Joder, cómo se ve, macho, este juego, tío. Es una puñetera locura cómo se ve, os digo, tío. Qué bien se ve, tío. Me parece una flipada, tío, os lo digo.
Vale, ahí hay algo. I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the docks. Prohibido aparcar. The only place he belongs. You catch my drift. Multa. Right. So much for my feelings. Multa. Bueno, pues dejadme a ver. Vamos a ver. Activar. ¿Ahora? Ahora. Primer entrenamiento de campo. Bueno, vamos a ir pasito a paso, ¿de acuerdo? Porque nos están saliendo aquí objetivos. Pero vamos a ir pasito a paso, vamos a ir terminando cosas y luego vamos haciendo otras. Vale, aquí delante del arcade, nos habían dicho. Aquí, justamente. Delante del arcade... tenemos tema. Tengo que subir. Sí. Investiga el apartamento 12. 7. Está arriba. Sí. ¿Vamos más rápido o es idea mía, tío? Vale, trampa detectada. Desactivar. Desactivación completada. Hay algo interesante. Parece que en el lavabo no hay nada. Aquí hay una nota. ¿Qué dice? Cuenta del almacén. Recoger comida de gato. Tomar declaración al pescadero. Vale, una pizza. Dice, caja de pizza vieja, irrelevante para el caso. Vale, una caja con documentos. Caja de cartón, irrelevante para el caso. Ok. Vale, componentes electrónicos, nada sospechoso. ¿No hay nada interesante aquí? No me lo creo. Vale. Se va a poder mover el armario. Sí. Entrada secreta. Hay algo por aquí. Factura del alquiler. Dice unidad de almacenamiento, cliente, número de almacén, dirección, periodo de alquiler, 3 meses y total con impuestos 210. Una disquete de la OCP. Un punto de habilidad disponible. Un documento. Encuentra un disco de habilidad. Ah, debe ser como un punto de habilidad. Qué guapo. Contestar a la llamada. Esos disquetes te dan puntos de habilidad. Ah, es la de Samantha Ortiz. I am here to investigate domestic Le están haciendo todo el lío a Samantha. Claro. Samantha Ortiz, recordáis que era la periodista. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one La box pastelería de from la there. esquina. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Ok. De acuerdo. Veamos.
Documentos, prueba criminal... A ver, lo siento, bonica. Tengo que llevarles algo. Ir a la instalación de almacenamiento. Pues nada, para abajo que voy. Yo creo que nos movemos bastante más rápido, tío. Puede que sea... No sé. Algo de la placa. Un reloj. Para afuera. Ir a la instalación de almacenamiento. Vale, es una especie de... Bueno, una especie no, un almacén. Supongo que será una zona de almacenamiento, una zona de almacenes que se alquilan, ¿sabes? Lo que quiero decir. Bueno, vamos a echar un vistacillo también, ya que estamos por aquí. A ver si hay algo por ahí, alguna multa que poner, alguien a quien multar, alguien a quien, pues no sé, romperle la columna. Bueno, tampoco nos pasemos. Yo creo que con una simple multa. De momento la gente se está portando bien. Bueno, está aquí para irnos. Esto es para salir de zona. Vale, es aquí la sección. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank. La gente no está muy contenta, con la OCP, también os lo digo, no me extraña. Unos macarras. Eso sí que son unos macarras. Aquí. No voy a encender la radio. Entrar en la instalación de almacenamiento. Bueno, a ver qué tiene aquí. Era coger no sé qué, una caja que ponía en la pastelería de la esquina o algo así. Man, it's Robocop. So What's up, what? man? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. No, tranquilo, a vuestro rollo, hombre, tranquilos. Documento de identidad falso. ¿Seguro que no tendréis nada por aquí, macarras? ¿Seguro que no tenéis nada por aquí? Bueno, por aquí de primeras estoy encontrando bastante tema, Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Sois todos muy simpáticos, Sois todos de un simpático. Este está intentando abrir aquí el tema. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? No, pero bueno, tengo bolsas de sobra en el coche, la verdad. If you do not come quietly, ¿Qué pasada, I will arma de not Robocop, need tío? any. A ver. ¿Todos bien? Easy. Easy, amigos, easy. Vale, investigar la unidad. Vamos a abrir aquí, a ver qué nos encontramos. Vale, escaneando material. No interesa. Documentos. Relacionado con OCP. Relacionados con OCP. Ok, ¿y esto? Coger preferencias de tamaño. ¿Algo más? No hay nada más aquí, ¿verdad? No, me voy. Me voy. Bueno, pues no ha estado mal, la verdad. Vamos a entrar en habilidades. ¿Y qué tal si...? Venga, metos ahí. Vamos a recargar. Y además creo que nos sube a 5, si no me equivoco, Exacto, ahora podemos llevar 5. Qué guapo. Nos vamos. Es muy útil lo de las cajas, Muy útil. Bueno, pues tenemos esto. Volver a las calles. Supongo que podremos... Uy. ¿Qué pasa aquí? Sabía que nos iba a parar. FBI. Well.
agente del Looks OCP. like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Exacto. Ya está. Quítamelo, chulo. Te reviento, pavo. Pero bueno. Vamos a tener problemas con el otro, ya lo sé. Clarísimamente vamos a tener problemas. Pero bueno, es lo que hay. Hay que decidir. Todo sea por el bien de la ciudad. Todo sea por el bien de los habitantes de Detroit. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? Confío en ti, venga. No. The sound of your voice does not indicate that you are lying. Just don't depend on your lie detector when you talk to politicians. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of old Detroit. You've helped them already, though. Mostraste pollo, Samantha. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Vale, a ver, espero que estemos haciendo lo correcto. Hombre, creo que sí. Estamos intentando ayudar a la puñetera OCP, que son Satán, hecha corporación. Nosotros estamos intentando ayudar a... What do you mean, $1? It's $23.50. Venga, que el pavo le quiere dar un pavo por algo que vale 25. Oh, yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put Estamos us all on the street. haciéndolo bien, amigos. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back. Vale. Pues nada, vamos a dejar las cosas aquí. Y nos vamos. Ah, comprobar la caja. Opcional. ¿Puedo comprobarla? Señora Key Ortiz, la están acusando de falsificar pruebas porque quieren desacreditarla, pero yo no les creo. Ninguno lo que hacemos aquí. Comprendemos que los medios de comunicación y OCP son uno. Sus actos ayudan a que otros también lo comprendan, así que no deje que la silencien. Alguien tiene que hablar por nosotros. Alguien debe hacerles frente. Entiendo. Objetivo completado. Primer entrenamiento de campo. Vamos a ver qué por aquí. Vamos a entrar aquí. Vamos a marcar eso ahí. Ole. ¡Hombre! Officer Washington, This is Washington. I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. If we live the way others want us to live, what kind of life would it be? Or rather, whose? You're right. I want to be my own man. Officer Washington reporting for field training. Muy bien. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Please, I think that answers my question. please, I need your help. Set the radio to my channel and follow me. Vale, parece que hay una anciana que Officer necesita needs to ayuda. be confident. Straight back, sturdy walk. Together with a clear... Un agente debe tener presencia, voz grave, cabeza arriba. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well,
Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Tenemos que ir detrás de gatos, tío. Treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Vale, o sea, tenemos que buscar gatos, tío. Bueno, llevo las... Vamos aquí... Escaneamos. Keeping it close to you creates a Resto animal no clear coincide. target for the Serán violators. ratas o qué sé yo. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. ¿Algo más? No. Oye, es súper útil, lo de la luz, tío, la verdad. Yo lo probamos el otro día y yo no me acordaba, os lo juro, tío. No recordaba lo de la visión nocturna, tío. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Clear. ¿Cómo era? Clear. No recuerdo cómo era. Dame un segundo. No había... Vale, tengo que hablar con él. No recuerdo cómo se metían los puñetazos, tío. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Vale, las quita él. Wow. A tope, hermano. I didn't know I had so much strength in me. A tope. You will never know until you try. A tope, mi rey. Vale, no coincide. Se oye algo por ahí. Menino, menino. Menino, menino. 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 No coincide. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Menino, Johnsy. Johnsy. ¿Dónde estás, menino? Menino, menino. The fugitive has left the trail. This time, Feliz pace Catus. yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Es algo horrible, tío. Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. Coincide. Está dentro del piano. That cat must be hiding inside. Let me look. Go ahead. Venga, hazlo tú. Vamos a dejar que Ulises coja confianza, ¿eh? There it is! It's escaping! Darn it! ¡Hala! Puedo hacer desde aquí a porrear el piano. It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Vamos a ver la puerta. Atascada desde el otro lado. ¿Podrá It's pasar él? locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Pasa él por ahí. Claro, que Robocop no pasa ni de Blas. Pero este sí, hombre, pasa perfectamente, por Dios. Okay, here I go. Ábreme. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. Pues estaría bien, Washington, hermano. Los he visto más rápidos, también te lo digo.
Who'd have thunk that being small can actually have its advantages? An eager police officer with a small build is worth twice as much as a big slacker. Good work, Officer Washington. Thank you, sir. Qué majo Robocop, señor, What was that? ¿Está aquí? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Ah, aquí. Está aquí dentro. De esta no te escapas, There he is. compi. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Esta misión, qué guay esta misión detrás del gato, tío. A ver, ¿habrá algo por aquí? Pues no sé. Algo para llevarse a la boca. No me da a mí que no. What? Wow. Ostras, pero vaya pipote aquí montado en un momento. Vale, veamos. Buscar pistas. Disparo. Vale, gran pérdida de sangre. Herida de bala, parte superior del cráneo mortal. Joder. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We've got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time. Find the most advantageous position. Got it. Officer Washington. Vaya liada. Cool. I am coming up to have your back. Ey, nueva arma, a ver. Glad to hear that, sir. Uy, qué guapa, tío. Está muy guay eso del flash. Los flashea y los dejas... bueno, indefensos, literalmente. Wow. No va mal, ¿eh? Ni tan mal. Pero claro, es que nuestra arma... amigos... Tío, le acabamos de cortar una mano, tío. Qué guapo, chaval. I don't think I can hold him off much longer, sir. We're in, pig. Nowhere to hide now. Drop your guns. Fuck! He got me. Está arriba. What No. is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Vaya puñetera liada. That was tense. I need a breather. Bueno, a ver, es en un buen hombro. Bueno. Officer Washington, your Va a performance sobrevivir. today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. Volver a las You will be calles. fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Ha sido todo... Menuda liada, señora, con el gato, ¿eh? Madre mía, con lo tranquilos que estábamos nosotros aquí de chileo. Menuda liada, señora. Vale, volvemos a las calles. Primer entrenamiento de campo. Muy buen trabajo, sí, señor. Bueno, pues que yo vea por aquí... Nos quedaría la principal. Spike en un pajar. Reunirte con el viejo. Que podría ser hacia allá.
No estarás a punto de vomitar, ¿verdad? Eso es multa, te lo digo. Es una multa maravillosa. Vale, pues creo que nos están esperando allí. Joder, cómo se ve, tío. Es una locura, tío. Ahí está. Hey, you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. Do you think You have it's to gonna use hold the his weight? staircase. Doesn't matter. Just don't jump. Vale, reunirte con el viejo. Que sería arriba, si no me equivoco. ¿Sí? The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Yo no tengo absolutamente nada que voy a tener. Defecto lo tenéis vosotros, desgraciados. Vosotros los tenéis, sois defectuosos porque sois humanos. Yo no, yo tengo lo mejor de dos mundos. Lo mejor de los humanos y tengo lo mejor de las máquinas. Nada puede fallar. Amigos, amigas, a Spike en un pajar. Próximo capítulo, aquí en YouTube. Continuaremos con el bueno de Robocop, continuando historia, haciendo contenido B, haciendo principal, disfrutando de este juegazo maravilloso y estupendo con un héroe como Robocop. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por apoyar el vídeo y por supuesto os espero aquí en YouTube. Un saludo para todos, cuidaos mucho. Chao.